Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Córdoba Hernández. Este es un podcast referente al IVA de la materia impuestos indirectos al consumo y de la Universidad del Desarrollo Profesional. Muy bien, pues en esta ocasión hablaremos acerca de los siguientes puntos referentes al IVA. Bueno, vamos a definir primeramente lo que es el IVA. Vamos a mencionar sobre la mecánica de aplicación, el registro contable y algunas disposiciones generales como el objeto, el sujeto, las devoluciones, descuentos y bonificaciones y los contribuyentes con tasa cero referente a este impuesto. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es el IVA? El IVA son las siglas de el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el valor añadido a un bien o producto en cada fase de su producción o comercialización. El IVA es financiado por el consumidor final. Algunas de las características del IVA es que es un impuesto indirecto, ya que grava al consumo específico de un bien o servicio y su carga fiscal recae en el consumidor final. El IVA también es un impuesto real porque está ligado directamente al consumo de cosas con independencia de las circunstancias personales del contribuyente. También es un impuesto interno porque grava solo los actos llevados a cabo dentro del territorio nacional. También el IVA es un impuesto regresivo porque impone mayor esfuerzo contributivo a las clases bajas. Muy bien, la mecánica del IVA. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo, como ya mencionamos en algunas de sus características. Esto quiere decir que el consumidor es el que soporta el costo económico del impuesto. Sin embargo, el consumidor final no es considerado legalmente el contribuyente o sujeto pasivo. El contribuyente o el sujeto pasivo del IVA, conforme al artículo 1 de la Ley de Impuestos al Valor Agregado, es decir, el IVA, es la persona física o jurídica que enajena bienes, que presta servicios independientes, es aquella persona que otorga el uso o goce temporal de bienes o que importa bienes o servicios. La persona física o jurídica que realiza las actividades gravadas antes señaladas tienen la obligación de cobrar el IVA de los consumidores con los que realizan transacciones y posteriormente enterarlos al sujeto activo, es decir, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, al tratarse de un impuesto federal. Como podemos notar, el contribuyente funge como un intermediario entre el consumidor, quien soporta el costo del IVA, y la administración tributaria o sujeto activo. El contribuyente también es consumidor. Si es consumidor intermediario el contribuyente es consumidor intermediario y no final. Tiene derecho a recuperar el impuesto por el que ha pagado a la persona que realizó la actividad gravada. Algunas disposiciones generales se mencionan en el artículo 1 de la ley del IVA. Nos mencionan sobre los sujetos del impuesto. Los sujetos del impuesto están obligados al pago del impuesto al valor agregado. Las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen actividades de enajenación, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. El objeto del impuesto son los actos ya mencionados.
La base del impuesto es la base del impuesto es la que la ley señala para cada acto. De manera general podemos decir que la base es el valor de cada operación. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley. La tasa es del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Esta tasa del 16% aplica para nuestro país, es decir, México. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el registro contable del IVA. Y bueno, el IVA acreditable se carga por el importe del IVA efectivamente pagado por las compras, gastos y activos fijos adquiridos de contado, y se abona por el importe de las devoluciones o descuentos sobre compras de contado. Se carga por el traspaso del IVA efectivamente pagado proveniente de la cuenta de IVA por acreditar, y se abona por su cancelación a fin de mes para la determinación del IVA a cargo o a favor. Se carga el saldo deudor. Su saldo representa el monto del IVA pendiente de cancelar contra el IVA trasladado. Ok, entonces ahora continuamos con algunas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Esto se encuentra en el artículo 6 de la ley del IVA. Y bueno, en este artículo encontramos que el contribuyente que reciba la devolución de bienes enajenados u otorgue descuentos o bonificaciones con motivo de la realización de actos o actividades por las que se hubiera pagado el impuesto en los términos de esta ley, disminuirá en la siguiente declaración de pago el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar en el mes de que se trate. En este artículo también nos señala que cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en el mes de que se trate resulte inferior al monto del impuesto que se disminuya en los términos del párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dichos montos en la siguiente o siguientes declaraciones hasta agotarlo. El contribuyente que en un mes reciba el descuento, la bonificación o devuelva los bienes que le hubieran sido enajenados, respecto de los cuales le hubiera sido trasladado expresamente y por separado el impuesto establecido en esta ley, disminuirá del impuesto acreditable del mes de que se trate el impuesto correspondiente al descuento, a la bonificación o a la devolución, hasta por el monto del impuesto acreditable de dicho mes. Cuando el monto del impuesto acreditable resulte inferior al monto del impuesto que se deba disminuir en los términos de este párrafo, el contribuyente pagará la diferencia que resulte entre dichos montos al presentar la declaración de pago del mes al que corresponde el descuento, la bonificación o la devolución. La tasa del IVA del 0% se aplica para no gravar o estar exentos del IVA de productos, bienes y servicios de uso básico, por lo que aquellos que están exentos del IVA no tienen ninguna obligación de hacer declaración del IVA ni de la declaración informativa de operaciones con terceros. La tasa del 0% del IVA se aplica en la enajenación de animales y vegetales, de medicinas, de patentes y productos destinados a la alimentación, a excepción de bebidas distintas a la leche, como jugos o néctares, jarabes o concentrados para preparar refrescos, caviar, salmón ahumado,
o ángulas. También se aplica el IVA al 0% a alimentos procesados para mascotas, ixtle, palma y lechuguilla, saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios, chicles o gomas de mascar, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, concepto cuando este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros, tractores para accionar implementos agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, invernaderos hidropónicos y equipos integrados para producir temperatura y humedad controladas, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, libros, periódicos y revistas. La tasa del IVA del 0% se aplica en la prestación de servicios independientes directamente a los agricultores y ganaderos, de molienda o tributación de maíz o de trigo, de pasteurización de leche, de invernaderos hidropónicos, despetite de algodón en rama, sacrificio de ganado y aves de corral, reaseguro y suministro de agua para uso doméstico. Muy bien, a manera de conclusión, podemos mencionar la importancia del impuesto al valor agregado, tanto o sobre todo para los contribuyentes, sobre el traslado y el IVA acreditable, los cuales nos ayudarán al cumplimiento de las obligaciones fiscales y por supuesto a una buena contabilidad y administración del negocio o de la empresa, sabiendo que solamente pagaremos pues la diferencia al tratarse de los contribuyentes. Es necesario entonces asimilar mejor, lo cual lo hemos hecho en esta actividad, en este podcast, conocer mejor las características y los elementos que tienen que ver con el IVA, con el impuesto al valor agregado. Muy bien, hasta aquí por ahora. Nos escuchamos en la próxima.